Hay una pregunta que nadie se hace en voz alta, pero que muchos sienten cuando cierran la computadora al final del día. ¿Hice algo que realmente importe el día de hoy? ¿O solamente estuve ocupado? Deep Work, de Cal Newport, responde esa pregunta con tremenda honestidad. Newport no te dice que trabajes más. Te dice que la mayoría de lo que llamamos trabajo, pues no lo es. Lo llama shallow work. Tareas visibles, urgentes, fáciles de medir. Reuniones que pudieron ser un correo, correos que pudieron ser un silencio y actividad que se disfraza de progreso. Y en el centro del libro hay una idea simple y radical. La capacidad de concentrarse profundamente en algo difícil es una de las habilidades más valiosas de nuestra época y también una de las más escasas. Pues porque el mundo moderno está diseñado literalmente para impedirte ejercerla. Este no es un libro de productividad, no tiene hacks, no tiene matrices de 2x2. Tiene algo más difícil, más complejo, tiene un argumento. Y ese argumento es que si tú no proteges tu atención de forma deliberada, alguien más, una app, una notificación, una cultura de disponibilidad permanente, la va a ocupar por ti. Para quienes lideran equipos, construyen empresas o toman decisiones de alto impacto, esto no es un tema filosófico. Es una ventaja competitiva que se está perdiendo en tiempo real. Cal Newport es profesor de Ciencias de la Computación en Georgetown y tiene un PhD del MIT. Pero su trabajo intelectual va mucho más allá de la academia. Lleva más de una década estudiando la intersección entre la tecnología, la cultura y en la forma que trabajamos. Su pregunta central es siempre la misma. ¿Cómo desplegamos las herramientas digitales de manera que sumen a nuestra vida en lugar de vaciarla? Es una pregunta que cada día es más vigente, dado los avances de la inteligencia artificial y la manera como se ha venido metiendo en la forma como trabajamos. Cal ha escrito 8 libros con más de 2 millones de copias vendidas en más de 40 idiomas y es un colaborador habitual de The New Yorker. ¿Quién mejor para hablar de esto que alguien que ha dedicado su carrera a construir el ecosistema emprendedor latinoamericano desde dentro? Juan Gabriel Arboleda es CEO de Startco, una aceleradora con base en Medellín que lleva años apostando por founders con potencial real. No es un observador del ecosistema, es justamente uno de sus arquitectos. Ha acompañado decenas de startups en las decisiones que más pesan, las relacionadas con la estrategia, las del funding, las del equipo, las del timing, y desde esa trinchera ha visto de primera mano qué separa a quienes construyen algo que dura de quienes solo están muy ocupados construyendo. Hoy Startco tiene la mira puesta en México y Juanga trae consigo una perspectiva que vale mucho la pena escuchar. Esta conversación va de atención, de decisiones y de lo que cuesta realmente pensar bien cuando todo te pide que vayas más rápido. Bienvenidos al Read to Lead. Bienvenidos al capítulo de hoy. Acuérdense de compartir, de comentar, de recomendar los episodios, de manera que sigamos construyendo una plataforma para el ecosistema emprendedor cada vez más valiosa y donde la colaboración sea algo de todo el tiempo. Pues qué gusto tener otro capítulo de Read to Lead. Siempre empiezo más o menos de la misma forma. Digo que soy un tipo muy afortunado porque la verdad es que se animan a estos episodios personas a las que admiro y aprecio mucho. En este caso nos acompaña Juanga desde Colombia. Juanga es el founder de Startco y lo voy a dejar que nos cuente un poquito más, pero la verdad es un gustazo tener de acá y además es increíble porque nos vemos como dentro de un mes, más o menos, un poquito menos de un mes, Así es, así es. en Medellín para el evento. Entonces, Juanga, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de lo que haces para no limitarlo específicamente a Startco, sé que hay un par de iniciativas adicionales y después de eso ya empezamos a platicar del libro que nos recomendaste y por qué se te ocurrió que pudiera ser un buen libro para platicar. Bueno, buenísimo. Gracias, Fabriz, por esta invitación. Me parece fenomenal. Debo decirte que primero que no soy mucho a aparecer en podcast o cosas así, pero como es de lectura, me encantó. Entonces, eso es un tema que me llama mucho la atención. Pero bueno, yo soy Juan Gabriel Arboleda, soy colombiano, nacido en Medellín. Toda mi vida, a excepción de un año, he vivido en Medellín. Okay. Estudié ingeniería administrativa en una universidad que anteriormente se llamaba Escuela de Ingeniería de Antioquia.
hoy en día se llama Universidad EIA. Tengo una especialización en finanzas, tengo un magíster en administración financiera, y toda mi vida, desde el colegio y en la universidad, pensé que iba a dedicar mi vida a las inversiones en bolsa. Pero para eso están los planes, para no cumplirlos. Exacto. Y luego pasa la vida, ¿no? Y luego pasa la vida y la vida te lleva a otras cosas. Y bueno, hoy en día vivo en El Retiro. El Retiro es un pequeño pueblo que queda en las afueras de Medellín, más o menos a unos 40 minutos. Me gusta es el campo, la tranquilidad, y montar mucho en bicicleta. Entonces, por eso vivo en esta zona, porque es muy fácil montar en bicicleta. Estoy casado hace ya casi 5 años. Tenemos un perrito salchicha que se llama Batman y viene en camino, viene en camino mi primer hijo. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Nace para eso de julio. Yo lo cuadré muy bien para el Mundial y para el Tour de Francia. Es- y se llamará Juan Pedro. Entonces, bueno, tuve únicamente 2 empleos. Ok. Em, Trabajé para otros durante 2 años nomás en toda mi carrera. Y ahí empieza mi vida como emprendedor, creando primero una empresa y luego Starco. Pero bueno, para no entrar pues como todavía en eso, no sé si quieres que cuente de una vez. Sí, sí, cuéntanos de Pues, Starco. Yo creo que es muy, muy relevante. Creo que vamos, creo que vamos a hacer muchos paralelos entre ese mundo que estás construyendo y la razón de ser del libro que vamos a leer. Entonces, sirve muy bien de contexto que nos cuentes un poquito de Starco, qué es específicamente y qué persigues con esto, y de ahí ya platicamos del libro. ¿Qué te parece? claro que sí, perfecto. Entonces, bueno, empiezo mi vida como emprendedor en el año 2015. Fundo junto a un primo una compañía que se llama Prótesis Avanzadas SAS. Es una empresa que desarrolla prótesis robóticas para manos, para personas en situación de discapacidad. Cuando empezamos esta compañía, pues obviamente me topo con el camino de cualquier emprendedor. Vender es bien difícil, sobre todo si es hardware, es 10 veces más difícil. Si estás en el sector salud es 100 veces más difícil porque es bien limitado, tiene muchas regulaciones y demás. No obstante, esa empresa ya cumplió 10 años de funcionamiento. Es una empresa muy bonita que hoy en día es fabricante y distribuidor de prótesis de mano en casi toda América Latina. Pero en ese camino de tocar puertas vivo unas experiencias propias que me llevan después a cofundar Starco. ¿Cuáles son esas experiencias? La primera es que cuando vas a un gran corporativo a venderle a ese gran corporativo, es bien difícil tocar las puertas correctas, ¿cierto? Entonces, si entras al departamento de compras, te van a chutar de Claro. una vez porque no cumples los requisitos para ser un proveedor de un gran corporativo. Necesitas hablar con los directivos para que entiendan tu visión de innovación, de negocios y demás. Entonces, por mis propias cuentas es que llegamos y tocamos las puertas de muchos corporativos del sector salud y ahí nace como un insight, un primer insight que es la importancia de los corporates en el mundo de las startups y los emprendedores. Son muy importantes porque tienen infraestructura, recursos humanos, etcétera. Y luego tengo la gran fortuna de ir a un evento internacional en Europa. Voy, tengo un stand 2 días y veo la velocidad con las que los europeos hacen negocios en temas de startups, toda la velocidad. Nosotros aquí solemos primero tomarnos un café, hablar 2 horas y luego más o menos por allá al final. Nunca decimos que no, pero tampoco nunca decimos que sí. Es un tema bien complicado, no hay duda. Exacto. A mí me gusta mi cultura porque ya la aprendí, ¿cierto? Primero hago amigos, después hago negocios. Correcto. Pero yo decía, ¿qué tal si creamos un espacio donde en 2 días de evento consigas un año de trabajo? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasa si yo llevo a la gente correcta a un sitio para, para crear esas conexiones, esas relaciones y las startups no les quede tan difícil llegar a las personas indicadas? Además que ponte a cuantificar cuánto te tomaría crear 70 reuniones. O sea, eso es un montón de trabajo. Entonces vuelvo a Colombia con esa idea, la pinto en un PowerPoint, literal, así como a lo startup, de cómo me la imagino. Me presentan a una persona que sabe mucho de eventos en Medellín, se llama Santiago Puerta.
lleva haciendo eventos en Medellín, porque yo de eventos no tengo ni idea. Y Santiago, luego me presentan una agencia que se presentó como para hacer la licitación de Starco, que se llama Melbourne, y ahí entra Santiago Mesa. Nosotros tres creamos la idea de Starco desde tres partes. Yo llevo como el espíritu emprendedor, el que considero que sé qué es lo que necesitan las startups. Uno que sabía de eventos y uno que sabía de campaña, de comunicación, de marketing, de estrategia, que es el que logra que todo Starco se vea increíble, ¿cierto? Que es Santi Mesa. Y ahí nace este evento precisamente con esa premisa, con la premisa de que pongamos en un sitio X número de startups y que alrededor hayan corporativos, inversionistas, fondos, entidades gubernamentales, otros emprendedores y que converja todo el ecosistema en un sitio masivamente en 2 días. Así nace Starco. Increíble. ¿Nos puedes dar números de Starco? ¿Cuánta gente va a llegar? Bueno, sé que lo han hecho en años anteriores, pero ¿qué están esperando este año? ¿Qué va a pasar estos 2 días? Listo. Starco es un evento que ha crecido mucho. Digamos que empezamos más o menos con 3.000 asistentes en las primeras ediciones, a ahorita pasar a 14.000 más o menos, 14.000 personas que van a un Starco. Ya seleccionamos 350 a 360 startups de toda América Latina, aplican unas 800, pero somos cuidadosos con el filtro, con la evaluación y demás. Van cerca de 90 fondos de inversión a esta edición y cerca de unos 200 corporativos al evento. Y bueno, y siempre tenemos pues unos speakers increíbles. Para esta edición vamos a tener a Gunther Steiner, que es el exdirector de Haas de Fórmula 1. Vamos a tener a los chicos de Pomelo, que ahorita pues están bastante de moda. Hernán Corral. Vamos a tener a Dusko Keles, que es el founder de Happy, una startup para invertir desde el celular peruana. Increíble. La uso bastante frecuentemente. Viene Moishe Maná de Estados Unidos, pues que es un billonario de inversiones múltiples, Correcto. etcétera. Increíble. Pues la realidad es que es interesante porque este mundo bueno, este ecosistema de emprendimiento, una de las patas más, uno de los pilares, porque yo no le llamaría pata, un pilar fundamental que tiene es el tema de la colaboración y es este tema de ecosistema y gente trabajando juntos y qué lindo que puedan construir algo y qué lindo que además lo hagan en Medellín. Creo que es algo muy importante emocionalmente para ustedes, siendo de allá, pero creo que para el ecosistema es importante que no todo sea céntrico de ciertos lugares y que se vaya generando epicentros específicos con temas culturales donde los emprendedores se sientan como mucho más cómodos, ¿no? Que Así es. cuando empezamos a hacer el Read to Lead, una de las discusiones que teníamos es si esto iba a ser en inglés o en español. Y parte de la lógica por la cual la hicimos en español es porque mucho antes de la traducción de inteligencia artificial y estas cosas que hacen que ya puedas hablar en el idioma que sea y todo el mundo te escucha en el idioma que le corresponde. Pero parte del tema era justamente generar contenido educativo para emprendedores que no forzosamente estuvieran en Estados Unidos y que de alguna manera les ayudara como a meterse en temas ya más específicos. Y aunque mucho de los libros que usamos están en inglés, bueno, en tener conversaciones en español permite que te acerques de manera mucho más natural a ellos. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues habiendo puesto el contexto y sabiendo que eres un tipo extremadamente ocupado porque se te viene en 2 semanas un evento muy fuerte y que has tenido que trabajarlo de manera, curarlo y diseñarlo y construirlo de manera pues como muy detallada, me ha tocado ver, tuviste la amabilidad de invitarme y me ha tocado ver cómo han ido poco a poco como armando este Lego de la conversación y todo. Propones un libro que se llama Deep Work, acá está, de un señor que se llama Cal Newport, que hablaremos un poquito más de él también, porque creo que hay un componente interesante de su biografía alrededor de todo esto. Pero Deep Work habla de cómo trabajar profundamente y cómo incorporar ciertos elementos como podría decir como de aislamiento, como de cámara de estas cámaras donde estás grabando algo adentro y está completamente insonorizado,
en el mundo laboral y tú estás en un mundo de mucho buzz, o sea, mucho ruido, mucha velocidad, se viene el evento, vamos a... ¿Por qué fue un libro que te pareció que era importante que platicáramos? Me encanta esa pregunta, porque no vamos como de una al grano, sino el porqué de las cosas. Te voy a contar por Cebollitas, qué. vamos a ir haciendo capitas así despacito, esto lo vamos a disfrutar. Te voy a contar por qué. Yo fui un niño, sobre todo en la primaria, Ok. muy distraído, muy disperso. Claro. Me costaba mucho cumplir con las responsabilidades del colegio, ¿cierto? No voy a entrar en detalles si la educación de hoy en día está bien, está mal, ¿cierto? O es la misma educación de hace 100 años, no. Me costaba mucho y recuerdo que los padres, los papás en esa época no tenían pocas herramientas, digamos que el mundo abierto de los psicólogos es un tema más bien como moderno, de que la Sí. gente se abre y dice yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, eso es un tema más bien moderno, antes era medio tabú. Te recuerdo muy bien inclusive que a mí me formularon un jarabe No me tomas. para la, para la concentración. Yo me sé el nombre y todo, pero yo dudo mucho que eso funcione en realidad, que me vaya a dar concentración. Entonces, bueno, a medida que fui creciendo, entonces ya fui al bachillerato, ya fui a la universidad, fui mejorando un poco como ese tema de poder ser más concentrado, pero siempre pues como con esas dificultades. Inclusive yo soy una persona que abiertamente te puedo decir, yo en el colegio no leía, en la universidad no leía. El tema de lectura para mí es un tema de los últimos 6, 8 años, no es un tema de toda la vida. Yo no te puedo decir pues como ese tema, pero en estos 6, 8 años he consumido de a poquito una gran cantidad de libros. Empecé poquito y fui creciendo. Entonces he leído de todo, me gustan mucho las historias de los fundadores, me encantan, me gustan mucho las biografías, me encantan libros que cuentan, no sé, por ejemplo, el de Pixar, me encanta, veo que por ahí tienes The Power Law, que también me lo leí, Muy es bueno. Venture Capital puro y duro, con un inglés tecnicísimo, súper Sí, sí, difícil, sí. pero bueno. Sí. Y un día me encuentro con Deep Work y me lo empiezo a leer y al principio el título me parecía como medio tonto. Y yo decía, debe ser un libro bien tonto, diciéndole a uno que, que uno tiene que trabajar concentrado. No, pues qué maravilla, Novedad. qué novedad. Pero a medida que iba leyendo, iba encontrando lo valioso del libro, iba encontrando las metodologías, iba encontrando los ejemplos de cómo ciertas personas, artistas, escritores, emprendedores gigantes, empresarios optan por temas de trabajo profundo y empecé a entender el concepto. Entonces, a mí la verdad sí me marcó mucho ese libro Correcto. y desde que lo leí empecé a aplicarlo un poco y siento que drásticamente mi vida y mi forma de trabajo mejoró significativamente. Bien. Entonces, por eso lo traje aquí como a colación y por eso me pareció importante. Fíjate que a mí me gustó mucho. Hemos leído en lo que va de, ya ahorita ya vamos por vamos más de 50 capítulos de Read to Lead. Y hemos leído libros, por ejemplo, uno de ellos se llama Buy Back Your Time, leímos otro que se llama Uptime, leímos otro que se llama High Output Management. Management, sí, el de Intel, ¿cierto? Exacto, Ujú. de Andy Grove. Y la realidad es que el tiempo y la administración del tiempo en el contexto de los startups, yo creo que en el contexto profesional en general, pero en el contexto de los startups, dado que no hay estructuras tan rígidas y tan específicas como en la vida corporativa, es un tema muy recurrente. O sea, se habla mucho de cómo usar tu tiempo y de hecho también se habla mucho del burnout. También leímos uno del el founder de Bonobos, hablando se llama Burnout el libro específicamente, de cómo si no usas bien tu tiempo, si no lo administras de manera correcta, si no balanceas las cosas, de entrada no eres productivo, pero también por el otro lado también te quemas y entonces genera una serie de deudas, digamos, fisiológicas que hacen que pues, no estés optimizando tu capacidad de producción y tu capacidad de output específicamente. Em,
este libro me gustó muchísimo, el de Deep Work, por un par de cosas. Uno de ellos, lo mencionaste tú y creo que tienes toda la razón, es súper didáctico. O sea, no es el concepto general de respira hondo y nos vemos en un mes, sino o sea, primero hay una explicación de por qué funciona y luego hay toda una serie de metodologías Me gustaría mucho empezar por la parte de por qué funciona y luego si quieres ya nos vamos a las cosas más específicas, pero en tu experiencia, ¿por qué ha jalado el deep work? O sea, ¿qué de lo que has vivido dices, puta, esto sí funciona para mí? Bueno, yo creo que mm, hoy en día tenemos una falsa visión de que contestar muchas cosas, estar haciendo muchas cosas a la vez es estar ocupado y que tengo mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, tú con Sí, todo el mundo, tú con todo el mundo que hablas le preguntas, ¿cómo has estado? Muchísimo trabajo, ¿no? Lleno de trabajo, no sé qué, no sé qué. Entonces, cierto. responder 10 mensajes de texto y responder 20 correos electrónicos y tener 5 reuniones al día, probablemente es tener el tiempo muy ocupado, pero es poco trabajo, ¿cierto? Correcto. Entonces, en ese sentido, es muy difícil. Cuando, mejor dicho, nosotros como emprendedores o inclusive yo me iría más a cualquier persona que tenga un empleo, que trabaje en un gran corporativo, que trabaje en un fondo de inversión, que Ujú. emprenda, que lo que quieras, a ti te están pagando un gran salario, es por pensar, Correcto. ¿cierto? No, porque vas a traer nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos modelos de negocio, nuevas eficiencias, etcétera. Si estás todo el día respondiendo WhatsApp, si estás en reuniones, si estás respondiendo emails, probablemente estás haciendo algo por lo que no te están pagando y tu trabajo no va a generar un resultado bueno o extraordinario. Correcto. Em, entonces, nos la pasamos todo el día en ese concepto, en ese corre-corre y demás, y no sacamos como los tiempos adecuados. Además, nos pasa algo. Yo no sé si te ha pasado a ti, que tú estás haciendo un correo electrónico, estás haciendo un documento y te entra un mensaje, y entonces al ver el mensaje ya respondes a este mensaje. Acabas de dejar una cosa sí, sin hacer. Sí, ¿Cómo no la viste este acabaste. mensaje de texto? Sí. Viste que entró una consignación de un cliente, entonces te vas al computador y quién fue el que pagó. Ya no hiciste ni lo que estabas haciendo en el computador, ni respondiste el mensaje, ni viste, o sea, no estás haciendo nada. Y al final del día sientes, o a la semana dices, tengo un montón de trabajo represado, tengo un montón de cosas por hacer. Sí. Entonces ahí es donde este tema del trabajo profundo viene como, mejor dicho, como a colación y es cuestionémonos en el Google Calendar, inclusive, que es espectacular, saca la gráfica y todo. Ujú. ¿Cuánto tiempo estás en reuniones a la semana? ¿Cuánto tiempo estás en tareas? ¿Cuánto tiempo estás en comités? Y dime tú, ¿cuánto tiempo estás en trabajo profundo? O sea, ¿cuántas horas a la semana estás sacando para pensar, para rayar, para sacar un tema aparte? Y ahí es donde nos encontramos con, como madre, nada. O Sí. sea, nada. Yo no tengo nada separado en ese tema. Entonces, el libro tiene algo muy espectacular y es que lo define así, es que solo el trabajo profundo es capaz de sacar resultados extraordinarios. Es decir, cuando un ser humano está constantemente, profundamente concentrado, eso quiere decir sin distracción, es decir, en un lugar, en horarios, con duraciones claramente definidos, donde estás es haciendo una sola tarea, es que vas a sacar un resultado extraordinario. Totalmente. Fíjate que a mí una de las cosas que me enganché, o sea, cuando lo leí, dije, that's me, o sea, me está describiendo, es, y hay que, y creo que hay un tema que hay que dejar claro. Este libro es un libro del 2016, o sea, hoy en 2026, 10 años después, con todos los agentes de inteligencia artificial que existen, yo creo que aplica todavía más que hace 10 años. Me he convertido en una interfase de sistemas de comunicación. O sea, tengo Slack y me llega un Slack. Tengo WhatsApp y me llega un WhatsApp. Tengo mail y me llega un mail. Tengo textos y me llegan textos. Y justo como lo describiste, te pasas el día jugando ping pong en plataformas digitales de comunicación
donde en realidad te estás convirtiendo en una interfase entre estas comunicaciones que se están dando y en ningún momento realmente estás teniendo la posibilidad de construir valor con base en tu pensamiento. Em, y el libro, además, medio lo mencionaste, pero creo que vale la pena hacer doble clic en esto, es no solamente eres una interfase que va brincando entre muchas plataformas, pero el pensar que eres capaz de brincar de manera efectiva y eficiente de plataforma en plataforma es completamente un espejismo también. O sea, tu cerebro no jala así. Y hacer conciencia de esas dos cosas, creo que de alguna forma, y de un par de otras que me gustaría que profundizáramos ahorita, pero esas 2 o 3 cosas generan una base muy clara de por qué hace sentido de repente generar un momento como de aislamiento para producir realmente valor, ¿no? Total, inclusive aquí para entrar como en materia, él nos cuenta 4 tipos de trabajo profundo y de enfoque. Primero nos empieza a contar del monástico. Este es el de los monjes, claramente, como lo dice su palabra, todo lo que hemos visto de los monjes tibetanos, todo lo que profundizan y hacen en Asia, que me parece espectacular. Yo nunca lo había visto de esa manera. Para mí era gente que se iba como al monte a, no sé, alguna cosa. Ahora entiendo que es una metodología de meditar, de pensar, de profundizar en la vida, toda su vida, ¿cierto? Absolutamente toda su vida. O sea, es el güey que se aisló por completo. Es el monje. Exacto. Se fue para el monte, nunca más volvió. Allá vive totalmente en ese estado de enfoque, meditación, de artes marciales, de lectura, de escritura, etcétera. Pero, pues, como bien lo dice el libro, hoy en día es bien difícil. Pues yo no puedo decirle a mi familia, bueno, hasta aquí llego, me voy para el monte a meditar y a tener una vida monástica. Correcto. Entonces, claramente no existe. Existe la segunda, la llamaban la bimodal, Sí. que inclusive la bimodal es la que practica Cal Newport, el Sí. escritor del libro. La Sí. bimodal es que hay unos días profundos o unos periodos profundos, unas semanas o meses de trabajo profundo y luego vuelven a ejecutar o a ejercer. Para mí esta me parecería ideal en el largo plazo de manera personal. O sea, como uno poderse aislarse uno, 2, 3 meses al año a trabajar en algo profundo y volver y demás. Así lo hace él cuando va a escribir un libro, y te traigo una anécdota inclusive A ver, venga. para esto. Como en Starco yo busco speakers, algún día dije, qué nota traer a James Clear, el de Hábitos Atómicos. Correcto, claro. Entonces escribí a su agencia y demás y me dijeron, mira, el hombre está escribiendo el libro, está en su manera tipo monje periódico durante 6 meses escribiendo su nuevo libro. Correcto. La única manera de que él se desconcentre de eso es que el fee sea $1.000.000 por su charla. Yo $1.000.000 no tengo ni medio cercano. Sí, ni medio cercano. Y segundo, te mandan un mapa, como con el círculo de donde viaja. Colombia pegaba como en el en el Ok. en el límite, o sea, le daba para viajar. Pero me pareció súper interesante y es que si él no hace eso, si él no se retira 6 meses a pensar, a escribir, no va a tener un outcome como es un libro de Hábitos Atómicos, que es un bestseller mundial, que me parece espectacular también como libro. Otro Déjame, te voy a que detener ahí un saltitito, sí, porque me gusta mucho este ejemplo. De alguna manera creo que, como dijiste, es mucho más factible aplicar algo así como que el anterior, ¿no? O sea, el monje que agarra y dice, y no tengo mails, no tengo WhatsApp, no tengo Twitter, no tengo nada, y me voy a ir durante toda mi vida. Es más, yo que soy papá de 6, ni siquiera es opción. Sí, sí, sí. Tú me estabas presumiendo a Batman, puta, el día que quieras platicamos de lo que es tener, bueno, ya te contaré otro día, pero tenemos hasta un hurón. En mi casa han venido traficando animales y los meten y los sacan y, ups, llegó tal y cómo lo sacas. En fin, sea fenomenal. sí, bueno, pero es verdad que la opción de desaparecer es muy difícil. Otro de los ejemplos que usa Cal Newport para hablar específicamente del bimodal, del caso bimodal de
de conexión con Deep Work es el de Adam Grant, que también es un autor que me parece fenomenal y que además de ser un autor fenomenal, pues tiene una vida académica en Wharton. Pareciera que ese perfil profesional embona muy bien con esto, ¿no? Si eres un académico que necesita producir muchos papers o si eres un autor que necesita producir un libro, la posibilidad de irte 3 meses o 4 meses profundamente y como medio desaparecer del mundo para reaparecer después, funciona muy bien. Porque adicionalmente algo que menciona el autor y que para mí me hace mucho clic es, produces más deep work entre más deep work estés produciendo. O sea, hay esta posibilidad como de interés compuesto, ya que estamos hablando entre financieros, de interés compuesto alrededor del trabajo profundo. Si yo trabajo profundo con un cierto tiempo, porque además también, vamos a ver, tiene cierta estructura, pero hay una generación como generación exponencial de mayor trabajo profundo en la medida en que le dediques más tiempo, ¿no? Y pareciera que este punto en específico, el dimodal, habla mucho de esto y como que es un poco más entendible desde un contexto práctico. No sé si quieras agregar algo Sí. de esto. Sí. Sí, dos cosas ahí. Otro gran ejemplo que mostraban, no sé si se vieron la serie de Bill Gates Bajo la Lupa en Sí, claro. Netflix. Sí, claro. Él hace 2 veces al año algo que se llama Thinking Week. Sí. Se va a su cabaña personal, quién sabe dónde, se ve que tiene como un lago, Sí. se lleva 5 o 6 libros, no sé cómo hace para leerse 5 o 6 libros en una semana, pero se va a eso, no lleva nada, no hay computador, no hay celular, no hay televisión, simplemente se va, lleva al mercadito que él mismo se produce, que eso es de las cosas que más me gustan de los billonarios inteligentes, es que en vez de irse a dar vidas de lujo, se dan vidas de pensar y analizar y demás. Y se sienta a escribir. Ese para mí, 1 o 2 semanas al año, para mí es como el más óptimo en viendo el año completo, ¿cierto? Que uno puede hacer como esos pequeños retiros para ese tema. Sin embargo, como sociedad tenemos un gran problema. Yo no sé cómo pasa en México, ya me vas a contar, pero nuestros ancestros, sobre todo aquí en mi tierra, Antioquia, Medellín, son agricultores, son ganaderos, son arrieros, ¿cierto? Son personas que su trabajo de campo empezaba a las 4 de la mañana o 3:30 de la mañana, tenían cultivos, comercio y demás, minería, de todo. Y eso es una cosa que generación a generación pesa mucho en todos. Entonces, venimos con un chip, sobre todo aquí como en Colombia, ya me dirás tú, que si no estamos desde las 7 de la mañana en el escritorio, tempranito, de lunes a viernes, los 365 días del año, nos sentimos mal, ¿sabes? Como Sí, que sí, sí. sentimos que no estamos produciendo. Y te voy a decir una cosa, si tú te vas una semana a la empresa, no pasa nada, nadie se va a morir, nadie, no le va a pasar nada, pero tenemos un chip muy difícil. Inclusive la primera vez que yo fui a San Francisco, me dio un shock mental, porque yo empecé a hacer reuniones a las 8 no me iba a atender nadie. O sea, ya están llegando 9:30, 10 a la oficina, trotan por la mañana, hacen ejercicio aquí en Medellín. A las 7:30 de la mañana tú ya puedes estar empezando las reuniones. Es alucinante. A mí me citan, bueno, tú me acabas de citar a una reunión a las 7:30 de la mañana, un viernes. Eso no se hace. Un viernes no se hace eso. El viernes empieza a mediodía. No, estoy bromeando, pero no, me ha llamado, justo es bien interesante porque además es un componente cultural bien particular a eso que mencionas. Eh, Creo que además hay un tema latinoamericano que tiene que ver no solamente cómo me veo yo haciendo esto empezando a las 10 de la mañana, sino cómo me ve la gente que me rodea, mis peers, mis empleados, mis amigos, si son negocios familiares, mi papá, mi abuelo, mi tío, yo llegando a las 11 de la mañana, pero qué cojones, ¿no? ¿Qué pasa con este tío que llega a esta hora a trabajar? Pues de qué se trata, ¿no? Sí, totalmente. Entiendo perfectamente, Pudu, y tienes toda la razón. Bien interesante. Eso es. Entonces, a veces tanta información, tanto día a día, Sí, tanta carpintería que le digo yo al día a día, sí, sí, a veces sí. es mejor tomarse 1 o 2 días
pensar, repensar, volver y no pasa nada. Fíjate, me gustaría, ahorita seguimos con los otros dos que faltan de mencionar, pero me gustaría hacer un punto bien importante a lo que estás mencionando. No sirve de nada irte 2 semanas si no tienes además un ritual o un protocolo diario para implementar eso que pensaste durante esas 2 semanas que iba a ser lo que ibas a hacer. Que también el libro toca mucho de esto un poco más adelante, pero quiero hacer el punto ahorita porque de repente a mí me pasa, y hablo completamente en primera persona, que tengo una cantidad de ideas. O sea, se me ocurren unas cosas que digo, güey, qué listo eres. Pero como sucede en el mundo de los startups, todo está en la ejecución. Y la ejecución no quiere decir forzosamente empezar todos los días a las 7 de la mañana. La ejecución tiene que ver con construir una vida alrededor de entregar, de generar el delivery de lo que pensaste que ibas a hacer. Porque si te quedas con toda esta historia de durante 2 semanas pensé cómo iba a arreglar el mundo y ya que llegas te vuelves a conectar, a volver esta interfase otra vez de emails y todo este rollo, pues son 2 semanas que creaste mucho, pero desaprovechaste mucho de lo que pudiste haber ejecutado, ¿no? Entonces, volveremos al tema de empezar a las 10 de la mañana, a las 12, a las 9, a las 7:30, como sea que sea, pero sí hay todo un contexto alrededor de construir rituales para llegar ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos con los Sí, tipos. sí. Bueno, después seguía uno que es el rítmico. Sí. Ese es un hábito como más de organizarse en la semana, de poder tener unos espacios fijos. Te cuento que como yo tenía dificultades para leer, Correcto. a mí me funcionó personalmente levantarme una hora más temprano de lo que me levanto o me levantaría. Entonces, es un momento donde no tienes mensajes de WhatsApp porque nadie se ha levantado. Bueno, solo Esteban, mi socio que vive en España. Eh, es un momento donde no escuchas carros, donde no hay vecinos haciendo ruido 100%. y está fresca la mañana, entonces me encanta tomarme un café y leo una horita, 45 minutos, a veces estoy concentrado, a veces tengo muchas cosas en la cabeza y no me dejan, pero trato siempre de levantarme a las 5:45 de la mañana precisamente a leer hasta las 6:45. Fíjate que otra vez te voy a detener. Yo hago lo mismo, yo me paro como a las 5 y es my happy time. O sea, es cuando leo, pero me gustó mucho algo que mencionaste y quiero simplemente ponerlo ahí como una idea. No solamente es levantarte a leer, es toda la experiencia sensorial Ujú, que tiene que ujú. te predispone a eso. O sea, Toda. yo me paro a las 5, me preparo un café, típicamente es un par de expresos dobles porque me gusta fuerte, pongo jazz Ok. y me pongo a leer. Y es mi mejor momento del día. Eh, y es leer, subrayar, apuntar, Así una es. hora y media, 2 horas, donde todo mi cuerpo está conectado con la experiencia que estoy viviendo. Entonces, no solamente es la lectura, pero es el cafecito, pero es la música To- y la temperatura. Y es lo que tienes que generar para facilitar esos momentos, ¿no? Totalmente. Somos exactamente iguales en ese sentido. A mí también me encanta toda la experiencia sensorial de ese momento. Entonces, yo ahí encontré eso porque siento que por la tarde, mi cabeza es a 2000%. O sea, viene un día, tú tienes reuniones buenas, reuniones muy difíciles, conversaciones duras, entonces tu mente queda. En cambio, me sirve mejor hacer ejercicio en la tarde. Siento que todo ese estrés, adrenalina, ansiedad, momentos buenos o malos, los somatizo a través del ejercicio. Entonces ya como que mi cuerpo se baja un poquito. Pero volviendo, dale, ibas. No, el libro de Uptime, que precisamente decía que lo vimos alguna vez con Alessandra Angelini, la founder de Influr, justamente habla de cómo encontrar cuál es el mejor momento para hacer cada cosa en función a tu ciclo individual. Si eres más matutino, justo como lo acabas de escribir, y entender que hay momentos en donde tratar de hacer deep work en la tarde, yo por ejemplo tampoco puedo.
A partir de las Ajá. 6 de la tarde soy un perfecto bulto. O sea, Sí. ya no sirvo para nada, no pienso nada, estoy de malas. O sea, ya estoy en la Sí. transición para llegar a la cama a las 8:30, 9 de la noche y se me acabó la vida en ese momento, ¿no? Pero entender cuál es tu ciclo natural se vuelve fundamental precisamente para encontrar cuál es el momento para hacer el deep work, ¿no? Así es, así es. Y eso que llegas tarde, yo desde las 4 de la tarde ya no sirvo para nada. Solo me monto en la bicicleta y ya. Pero volviendo a un poquito al tema de trabajo, es lo mismo, es cómo puedes en la semana sacar espacios de 1, Sí. 2, 4 horas para hacer deep work. Obviamente, y ahorita lo mencionaste muy importante en los temas de los rituales, es el deep work no funciona solo sacando el espacio. Tienes que establecer antes de, ojalá el día antes, unos días antes, unas horas antes, el por qué y qué vas a trabajar y qué tienes que tener como resultado en ese trabajo. Exactamente. Entonces, no sé, si yo digo los martes y los jueves, las tardes no estoy disponible para reuniones. Entonces, eso significa que tengo unos espacios de 3 horas probablemente cada día. ¿Qué vas a hacer en ese espacio? Que sea productivo, que mejor dicho, requiera tu concentración. Y cuando digo productivo, es productivo. Yo tengo muy mala fama de no responder el WhatsApp. Tengo súper mala fama. Porque, No ha sido mi experiencia, te tengo que decir. exacto. ¿Por qué me pasa? Porque yo miro el mensaje y dice, tal persona es, hola, ¿cuándo hablamos para mirar en septiembre un evento? Y dejo el celular acá porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo en el momento en el computador. No puedo brincar, que era lo que hablamos ahorita. Entonces se me quedan las conversaciones al aire. Bueno, eso lo tengo que mejorar. Pero el rítmico, para mí es el mejor y ya explico por qué. Eh, el último es el periodístico, que es aprovechar cualquier momento libre que tenga la persona. ¿Por qué no me gusta el periodístico y sí me gusta el rítmico? Es porque el periodístico se lo estás dejando mucho al azar. Es igual que el ahorro con la plata, con el dinero. Tú no ahorras lo que te sobra. Tú ahorras y lo que te sobra lo usas en la vida cotidiana, porque si vas a ahorrar lo que te sobra, nunca te va a sobrar. Eso te lo aseguro. Tienes toda la razón. Me gustó cuando habla de el rítmico, de rhythmic, que usa el ejemplo de Seinfeld, que para mí es maravilloso. Sí, De hecho, antes de dormir, generalmente veo un par de capítulos de algo que me haga reír y Seinfeld sí. siempre es una de las opciones que sigo. La anécdota de Seinfeld, muy rápidamente, es un cómico se cruza con él, le pregunta, oye, ¿cómo le haces para escribir tan buenos chistes? Y lo que le contesta Seinfeld es, escribo, o sea, los mejores chistes salen de que escribas mucho. Es decir, no nada más vienen y de repente se me ocurren, sino el hecho de que yo escriba, el que escriba y que escriba y escriba y escriba y escriba y escriba y escriba chistes, genera que de toda esa masa que escribí haya muy buenos chistes. Y además lo pongo en mi calendario. Y entonces, hoy escribí, y hoy escribí, y hoy escribí. Y entonces te da este sentido como de avance que creo que es tan fundamental cuando estás construyendo cosas que no forzosamente se ven todo el tiempo. Eh, y a tu punto de qué vas a hacer con el deep work, necesitas tener claridad de qué estás construyendo porque si no se vuelve hiper frustrante. Exactamente. Inclusive hay otra anécdota que cuentan ahí en el libro sobre un tipo, bueno, como tú, como con 3 o 4 hijos, un trabajo demandante que, que estaba haciendo el doctorado y tenía el gran reto de que tenía que escribir la tesis doctoral. Pues madre, ¿en qué momento? Y lo mismo que estábamos hablando ahorita, él encontró que si se levantaba desde las 4:30 de la mañana, encontraba un momento donde los chicos estaban dormidos todavía, podía concentrarse y lo logra. Y creo que todos lo podemos hacer precisamente. Yo, ¿qué hago y cómo me funciona? Es precisamente la semana anterior a la semana que sigue, defino mis deep works. Interesante. Defino mínimo 4 horas por semana donde fijo los espacios en calendario y muchas veces mi equipo me dicen, yo veo que tienes un espacio aquí que dice como pendientes agenda y pendientes, no sé qué, yo le digo, no, eso no es un espacio libre, no lo tengo disponible. A ese espacio tengo que trabajar 2 y 3 cosas, porque tampoco puedes volver el deep work el comodín, como, Claro, como exacto. no, es que tengo una reunión importante, no, ven, aquí yo tengo un espacio, no, no, no lo tienes, o sea, dedícale el tiempo a tu deep work para que lo puedas hacer. Entonces,
yo cada semana, como yo mando el link para hacer las reuniones, esos espacios quedan bloqueados. Entonces, cuando llega el día, ya he anotado qué quiero trabajar, qué es lo que tengo que sacar. Tengo mi libretica de pendientes para poder sacar en ese espacio. No solo es para pensar, no solo es para rayar. A veces dice, ves que yo tengo que sacar un brief Ujú. de tal Claro, cosa. Yo claro. tengo una idea, como decías ahorita, sí, a mí también tengo una idea de crear unos OKRs en mi empresa, tengo una idea de organizar el proceso de ventas. Sáquenle tiempo a eso porque vivimos apagando incendios todo el Sí. tiempo, ¿cierto? Entonces no lo vimos. Yo siempre digo que un emprendedor es una empresa que siempre está a 15 días de quebrarse. Entonces eso nos genera ese sentido de urgencia de todo, que todo es urgente, todo ya, 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 ya. En cambio, cuando pensamos estrategias con calma, funcionan espectacular. O sea, funcionan supremamente bien en el mediano y en el largo plazo, en Totalmente, ese sentido. totalmente. Ujú. Oye, hablemos, hay un tema bien interesante en el libro que habla de be lazy, sé flojo. Em, Me encantaría explorar un poco ese tema contigo, porque tocaste un par de temas que me parece que construyen muy bien para llegar a este punto, que tienen que ver con, por un lado, esta vorágine de mensajes que te llegan y que te obligan a estar contestando, contestando, contestando. Luego, esta sensación que tenemos, voy a decir los latinos, no sé si en general aplica para todo el mundo, pero los latinos de que si no estamos haciendo algo en este momento, no estamos haciendo nada y entonces estamos perdiendo el tiempo. Y tres, un poco este lag que existe entre producir algo de valor y tener estos espacios como de silencio en donde llegas a la producción. Entonces, el concepto de ser flojo que viene en el libro, me encantaría que habláramos un poquito de eso. Listo, sí, sí, sí. Sí, espectacular, porque yo sí algo he escuchado de mucha gente es que no saben descansar, Sí. ¿cierto? Entonces, Be Lazy en el libro lo que detalla es no es ser perezoso per se, es descansar estratégicamente, ¿cierto? Nos pasa a todos. Sentimos que si una tarde de un jueves nos sentimos un poco agotados, si nos queremos dar una recostada, no somos capaces, nos sentimos mal, nos sentimos improductivos, nos sentimos que no estamos en eso. Y lo primero que hay que entender es que nosotros somos una máquina. La máquina tiene un funcionamiento, tiene un motor, tiene un combustible que es la alimentación, pero el descanso es el combustible más importante. Entonces, a veces, te voy a confesar algo, yo no le creo mucho a los emprendedores que trabajan hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Yo siempre le digo a la gente, si tú trabajas 20 horas al día y los fines de semana, hay dos caminos. O el rol está mal estructurado o tú no eres la persona para el rol. Como sea, está jodido. Sí, eso es lo que yo digo. Si tú no eres capaz en el tiempo que tienes de crear las tareas, esos son los dos caminos que yo tengo. Y así era yo también, Fabrice, en la universidad. Yo nunca fui ese estudiante que estudió hasta las 2, 3, 4 de la mañana porque tenía un examen. El que estudia hasta las 2, 3, 4 de la mañana es que tuvo un mes para estudiar, pero tomó la decisión de estudiar los 3 Los días. últimos 2 días, claro, por supuesto, absolutamente. Exactamente. Entonces, a veces, cuando uno tiene mucho trabajo, tiene mucho estrés, tiene muchas cosas represadas, créanme que es mucho mejor ir a recostarse 2 horitas y volver, ¿cierto? Volver con el motor renovado, volver con nuevas ideas, vuelves más, mejor dicho, el descanso hace que seas mucho más productivo. Trabajar más horas no es igual a productividad, Pero ¿cierto? vale la pena que definamos bien qué es descanso, porque te puedes ir a tirar a la cama durante 2 horas y estar en Instagram, eh, que no forzosamente es al menos lo que el autor en este caso está promoviendo, ¿no? Sí, pues al menos en mi caso, mm, puede ser ir a hacer una tarea diferente, que sea un poco diferente a lo que estás haciendo, de modo que tu cerebro pueda descansar de ese pensamiento que estás teniendo. En mi caso también, dormir es un aspecto fundamental. Yo no negocio mi dormida con nada ni con nadie. Para mí, descansar las 7 a 8 horas
siempre a mí me funcionan. Habrá gente que le funcionan 6, hay gente que le funcionan Claro, 9. claro. No creo que haya problema. Y yo sí dedico mi domingo perfectamente al descanso de una manera de hacer cosas muy diferentes. Montar en bicicleta, Mm. dormir un poco más que es necesario, verme una serie de televisión, estar con mi esposa, hacer pues como tareas en ese sentido. Me No sé, encanta. No, fíjate que, perdón, ¿ibas a decir algo? no, si tú ibas a compartir alguna otra forma o demás. A mí, lo que me ha pasado con el tiempo, la verdad es que, digo, ya estoy, este año cumplo 55, entonces he tenido tiempo de experimentar. Lo que me ha funcionado es darle estructura un poco a mi descanso y darle estructura a mi descanso, eh, por ejemplo, habla mucho de meditación en movimiento. Para mí esa es como una forma de descansar. O sea, hoy en día, cuando estoy aquí en casa trabajando, procuro a media mañana tomarme una media hora para ir a caminar y voy a caminar con algo que quiero resolver. eh, y ese espacio me ayuda, de hecho el libro lo menciona también, me ayuda a profundizar en ese tema que quiero resolver sin estar sentado machacándolo. Es decir, estoy caminando, me estoy oxigenando, estoy observando cosas, estoy apreciando un poco el lugar en el que vivo y tal. Pero ese momento como de desenchufe me ayuda mucho a ver las cosas con una perspectiva diferente. Hace unos años antes de empezar Ignia, me hacía cargo yo de la parte de finanzas corporativas de una compañía pública que fabricábamos vidrio y teníamos un perfil, un portafolio de deuda muy complicado, muy grande, eran $6,000 millones de deuda y, y cada refinanciamiento era para pagar la nómina. O sea, llegó un momento donde la compañía no tenía liquidez y si no refinanciábamos no podíamos seguir pagando nómina el mes siguiente. Me acuerdo que en el momento donde tenía yo más estrés, o sea, naturalmente lo que hacía es me salía a mi oficina, teníamos un lugar muy lindo alrededor, que era como un jardín y tal, me quitaba los zapatos y caminaba un ratito en el pasto. eh, y ese tipo de cosas me generaban ese reset que me permitían llegar un poquito más respirado, más tranquilo, más objetivo a las conversaciones que seguían. Y yo creo que de repente perdemos la perspectiva de lo importante que es hacer espacios para respirar. Y ese sé flojo o be lazy tiene mucho que ver con eso. O sea, tiene mucho que ver con, no es túmbate y no hagas absolutamente nada, porque, by the way, va junto con un par de conceptos que tienen que ver con el detox digital y con el sabbat el Shabbat Sí, claro. de medios y de Sí, redes sociales. O sea, sé flojo en un contexto donde no sigas sobreestimulando tu cerebro con cosas que te obliguen a tenerlo conectado, porque entonces tu cerebro no hace la pausa y no entra en la parte de como de reflexión y de análisis, ¿no? total. Yo creo que podemos resumir el be lazy o el descanso estratégico con realizar actividades que no incluyan tecnología, ¿cierto? Totalmente. Ahí lo que estamos diciendo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta montar en bicicleta precisamente es que no llevo audífonos. Claro. Entonces, es una conversación obligatoria de yo con yo de 3 horas o 4 horas. Entonces, pienso en todo y admiro cosas y miro qué tan bonito el camino, qué tan bonito esta casa, qué tan bonito el sonido, el río, de todo. Entonces, es como muy importante en ese sentido. Entonces, lo que estabas diciendo, la caminata espectacular, leer un libro espectacular, un hobby que no hagan jardinería, son formas de descansar la mente muy, muy buenas. Tocas, justo aludes un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con lo del tema del artesano. Hay una parte del libro que habla muy bonito alrededor de esa capacidad de que tenemos los seres humanos de por momentos olvidarnos de todo lo que pasa alrededor de nosotros y estar produciendo algo. Y esto es, uno de mis hijos tomó la decisión profesional de dedicarse a fabricar guitarras
y actualmente está en Bélgica terminando el curso de Laudeo, termina este año, y admiro mucho cuando lo veo trabajar, ese nivel como de trance en el que entra donde todo su mundo se reduce a ese pedazo de madera al que le está dando forma para que se convierta en algo que produzca sonidos, aparte muy bonitos, ¿no? Espectacular. Sí, es muy interesante. Fíjate que el deporte es un buen ejemplo de cómo, pues sí, como dices, ¿no? En la bicicleta, te pones a pensar en otras cosas o te pones a otras cosas, te vas a poner la madre, no hay duda. Pero por ejemplo, yo acabo de tomar hace relativamente poco el golf, porque uno de mis hijos, el más chico, andaba con esa novedad y es el momento donde compartimos tiempo. No puedes, yo no diría que el golf es el deporte más atlético del universo, a menos de que lo camines, que la verdad es que la mayor parte de la gente no lo camina, aunque caminas mucho, Sí. no caminas todo el campo. Pero el nivel de concentración que tienes que tener en cada momento es tan alto, porque si no lo tienes, pues le pegas mal. Entonces, si no te aíslas por completo de todo lo que traes de bagaje y estás en el momento, la verdad es que vas con rendimientos negativos, al revés de como deberías en esos momentos. Total. Aquí un punto lo voy a meter a colación que es Sí. el libro, es espectacular. Yo creo que es como hasta difícil de entender, pero tiene mucho que ver con el deporte. Era un punto que decía de abrazar el aburrimiento. Sí. No, listo. Lo que explica Cal Newport, que estoy completamente de acuerdo, es que la concentración en nuestro cerebro es como un músculo. Sí. Se tiene que entrenar como cualquier otro músculo. Sí. Entonces, Va con. yo me acuerdo muy bien de una entrevista de Cristiano Ronaldo que él decía, pues, hombre, a mí me da pereza ir a entrenar. Claro que sí. Claro que sí. O sea, si yo me voy a levantar temprano, claro que sí. Muchas veces me da pereza. Entonces, hay que tomar muchas tareas, muchas actividades, entre ellas parte del trabajo, leer, escribir, deporte, como normal, que sea aburrido. Es aburrido. Yo sé que es aburrido. Pues a veces ir al gimnasio da una aburrición horrible, pero hay que tomarlos como un entrenamiento. Estoy entrenando al músculo del enfoque o de la concentración para ello. Entonces, lo que sugiere es como que uno tiene que ir poco a poco, ¿cierto? De poco a más, entrenando como el músculo Sí. en ese sentido. Y sugiere un aspecto, un concepto muy interesante que es el de programar la distracción. Por ejemplo, Correcto. no al revés, no programar los momentos de concentración, sino los de distracción también. Entonces es como que yo este ratico voy a ver redes sociales, pues obviamente, o voy a dedicarlo a ver una serie o lo que sea para saber que uno los tiene también en ese sentido. Pero yo sí lo he sentido de manera personal que a medida que he practicado el trabajo profundo, inclusive los momentos de lectura por la mañana, que me he vuelto mejor, ¿cierto? Al principio yo leía unos 15 minutos, era mi meta, ¿cierto? Unas 3, 4 paginitas y con eso estaba bien porque sabía que era parte del proceso. Hoy en día, si el libro me engancha, la hora se va en un momentico. Entonces ya uno sabe que es mejor. Cuando yo trabajo ya profundamente, pero profundo es profundo, tengo una cosa muy chistosa y es que me pongo los audífonos y tengo que escuchar una serie. Tengo que escuchar Curioso. un ruido de fondo. No sé qué están diciendo. Simplemente no quiero escuchar las conversaciones a mi alrededor porque me meto en las conversaciones. Claro. Por eso, yo, a diferencia de mucha gente, soy un poco enemiga del trabajo de oficina. Ok. Porque si bien sí hace muy team bonding y la gente se encuentra y hacen, y bueno, y crean y hay reuniones, también hay muchísima distracción. O sea, los coworks para mí son medio fatales por ese sentido, porque tú escuchas por aquí, ay, ¿vieron lo que dijo Trump? Ay, ¿vieron lo que dijo tal persona? Ay, ¿vieron que se cayó un avión? Sí. ¡Pua! Todo se te va. O sea, ahí no hay momento de nada. La gente cuando llega a la oficina a veces llegan a desayunar. Entonces, vamos a desayunar, que vamos por el café. Entonces, fue madre, yo cuando voy yo bajo los miércoles a oficina, sirve porque resuelvo las dudas de todo el equipo y todos resolvemos las dudas, pero yo los miércoles yo no hago nada. Así de sencillo, yo no avanzo en nada. Haz de cuenta que nos estamos poniendo de acuerdo porque justo uno de los temas que quería yo tocar contigo es, ok, ya hablamos mucho de cómo es el deep work a nivel personal y cómo le hacemos, pero me encantaría escuchar tus insights alrededor de cómo contagias a tu equipo para que vaya para allá. Porque
al final del día, parte de lo que quieres construir son equipos donde la gente realmente, porque además, de verdad, no quiero que parezca que esto no es importante. Es fundamental entender que estamos en un momento histórico en donde cada vez más el shallow work, el trabajo ligero de contestar, correr, lo van a hacer agentes de inteligencia artificial. O sea, no tengo la menor duda de que cada vez vamos a tener más tiempo. Entonces, ¿cómo construimos un equipo de gente que piense profundo? Cuéntame qué haces tú con tu equipo alrededor de esto. Pues bueno, lo primero es que no voy a decir pues que yo tengo pues el equipo más profundo y que trabaja y que crea, pues mejor dicho, todos tenemos, me incluyo, los retos y demás, pero lo que sí te puedo decir es que Starter Company, que es la empresa detrás de Starco, es una empresa concebida desde sus inicios por trabajo, por objetivos. Todos trabajan en casa, nos vemos los miércoles en el cowork y yo soy muy enfático con todos. A mí no me importa qué estás haciendo a las 8 de la mañana, ni a las 9 ni a las 10 si te fuiste para una cita a las 4. No me pregunten bobadas, no me Correcto. pregunten, que cada uno es suficientemente maduro y, y sabe trabajar como para que me lo estén preguntando. Entonces, como concebimos el equipo en temas de trabajo, en temas de objetivos, siento que sí saben trabajar mucho en ese Qué aspecto. bien. Entonces, a mí me cumple. Y eso es lo más importante para mí, sin necesidad de tener un tarjetero y decir qué estás haciendo, ya estás conectado y no estás conectado y no te veo en línea y no sé qué. Y aprendieron como a sacar eso. Y otra cosa que ha funcionado muy bien es que yo le he permitido a muchas áreas crear sus cosas, o sea, como permitirles la autonomía y Claro. darles el poder de tomar decisiones. Inclusive a veces me toca medio regañarlos y decirles, no sé, decide tú. Pues, yo no, pues, decide tú, ¿qué harías tú esto? Entonces, Exacto. pues, hacerle, tranquilo, sin problema. También creo que sí, en parte tenemos una cultura donde, digamos que vamos reuniendo las necesidades y las abarcamos en una sola reunión los miércoles en el comité general De acuerdo. para evitar estar preguntando y preguntando y preguntando. Inclusive hay un tema que le digo yo mucho a mi equipo es, mira, si tú tienes muchas dudas, yo prefiero que me saques un espacio de 30 minutos mañana y abarcamos las 12 dudas o 15 dudas que tengas, a que tú cada 30 minutos me estés preguntando algo por WhatsApp o por Google Chat. Sí, sí, sí. Porque precisamente nos volvemos lo que estás diciendo, una interfaz de comunicaciones, como si yo fuera un bot respondiendo preguntas Exacto. todo el día. Entonces así cada uno trabaja en lo suyo, pero cada uno presente y cumple. Fíjate que es interesante porque justo lo que dices implica, o sea, suena de repente un poco rudo porque dices, oye, parte de lo que uno piensa es que el líder siempre tiene que estar disponible, pero por el otro lado también es cierto que es un vicio de ciertas organizaciones donde la, la disponibilidad se confunde con o bueno, no se confunde, pero genera un cierto abuso de atención por parte del equipo, ¿no? Y donde a lo mejor, como mencionaste, no tienen claras cuáles son sus entregables o no tienen claro cuáles sus responsabilidades y entonces es muy sencillo y regresar una vez y regresar otra vez y el nivel de distorsión que genera en términos de tu productividad pues, es altísimo, ¿no? Así es. Hay una cosa que me falta a mí que yo sí he tratado de mejorar y lo quiero mejorar porque lo he visto que es importantísimo, es el tema del feedback, el tema de las reuniones uno a uno con el equipo. Yo no lo hago tan frecuentemente como se debería hacer y creo que no lo sé hacer como se debe hacer. Pero creo que es el momento adecuado para sincronizar como esas cosas. Entonces, em, le digo y le repito mucho al equipo en ese sentido, es, yo necesito que tú tomes tus decisiones porque yo no puedo estar haciendo mi trabajo más parte del tuyo. Claro, claro. Muy interesante. Ya nos vamos acercando más o menos al final de la conversación. ¿Hay algo, te parece, que no hayamos tocado? Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, que es la más dura, que ahorita lo dijiste, es el tema de las redes sociales. Venga, Las entrémosle a redes, eso. entrémosle a eso. El mundo nos la puso muy fácil para todo. Nos la puso muy fácil para consumir contenido. Sí. Las redes sociales hoy en día son un canal de televisión más. Sí. Esta semana que he estado en gira de medios, los medios están un poco
críticos a la situación actual, pero es que están compitiendo contra millones de creadores de contenidos, miles de millones de creadores de contenidos en redes sociales. O sea, un video en línea es un video que tú puedes consumir. Entonces, Esto mismo que estamos haciendo ahorita nosotros. O sea, sí, compite con, con los con canales eso, establecidos, ¿no? todo, exactamente. Entonces, tenemos el celular a la mano, el algoritmo está muy bien pensado, eso está muy bien pensado. O sea, tú y ves cosas muy interesantes, no todo es basura. Lo voy a decir, a mí, yo veo recetas gastronómicas, veo temas de diseño, veo podcasts de negocios, está muy bien. Lo que pasa es que nos lo pusieron a la mano, es gratis, es entretenido, es muy bueno y genera una adicción, ese scrolling horrible. Entonces, obviamente, el tiempo que nos están quitando las redes sociales a nosotros es increíble. Eh, yo creo que, bueno, y yo lo que quería debatir aquí contigo en este punto es que yo me encuentro en un dilema y A ver. es redes sociales no, pero las necesitas. Exacto. ¿Por dónde se vende hoy en día? Por redes 100%. sociales. El que no esté en LinkedIn, que no esté haciendo en Sí, sí, TikTok, el sí. que no esté haciendo, No está existe. muerto. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Como esa disparidad, a veces cuando publicas algo estás todo el día pensando cuántos likes tendré, cuántos comments tendré, estar haciendo masivo, necesito que se mueva, necesito vender. Entonces, muchas veces lo que yo hago es en el día suelo consumir poco, pero no lo que debería hacer. Debería ser en el día cero y más bien programar tus 30 minutos de distracción. Interesante, claro, por supuesto, sin duda. Exacto. Entonces yo lo que siempre hago es como en la nochecita, por ahí a las 7, 7:30, veo 30 minuticos de TikTok, que es la que me gusta, antes de acostarme, pero a veces te pega una consumida muy brava. Lo he notado, por ejemplo, mucho en los vuelos. Cuando estás en el Claro, aeropuerto, es TikTok, TikTok, claro. TikTok y en el avión TikTok, TikTok. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una depuración diaria y entender que esas son herramientas fundamentales, Sí. pero que no deberían consumir más de 30 minutos de tu tiempo al día o a la semana. Ojalá uno fuera juicioso, pues, y lo organizaba. Y lo que dice el libro, y pues, creo que es cientos de escritores o lo que tú quieras, o empresarios dicen es, creo que las redes sociales es lo que más tiempo nos roba hoy en día. Sí. Sí, una parte del libro. Además, hay un tema interesante que es: tendemos a disminuir mentalmente el tiempo que le dedicamos. O sea, lo que quiero decir es, pensamos que le dedicamos 30 minutos al día y en realidad, ya que lo mides, es hora y media al día. Porque es cuando vas al baño, porque es cuando te estás esperando a una persona que llegue. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que me di cuenta que es otro de los temas que dije, wow, that's me. Uno fue lo que decía de la interfase de las plataformas de comunicación. La otra es una realidad que me cuesta mucho trabajo estar en silencio. En silencio en un contexto donde no haya inputs que yo esté recibiendo o que no esté escuchando algo, o salgo a caminar y me pongo un podcast generalmente, o llego a una Ujú. comida, voy a esperar a la persona que va a llegar a comer conmigo y entonces abro el Instagram o me meto a LinkedIn o, ¿sabes? Creo que el primer paso es hacer conciencia del tema. Ayuda mucho tener una, una perspectiva realista de tu caso alrededor de todo esto. Y lo que dices, creo que es la mejor manera de hacerlo, es decir, dedicarle un tiempo a eso. Y como se lo dedicas a otras cosas, saber que le vas a dedicar tanto tiempo y que eventualmente, bueno, pues en ese tiempo lo vas a maximizar, lo vas a aprovechar, pero que no forzosamente debería salir de ese espacio. Y un tema que creo que no hablamos tanto, pero que al final del día creo que es fundamental en todo esto, es hablabas de Atomic Habits, por ejemplo, o Sí. de los rituales Mm. para los emprendedores. Yo creo que cada día son más importantes porque no respondemos a horarios de oficina como quien tiene que llegar a una oficina a tal hora y hacer ciertas cosas y tal. Eres dueño de tu tiempo, lo cual es un nivel de riqueza que no nos podemos ni imaginar, pero el aprovecharlo de manera, como dirían ustedes, colombianos, juiciosa, se vuelve súper importante.
levantarte en la mañana y hacer tal cosa y después hacer tal cosa y luego tal cosa y llegar a sentarte a tal hora después de haber hecho todo esto, lo único que va a permitir es que llegues de manera mucho más productiva que si te paras de la cama y vas y te sientas en el escritorio y empiezas a escribir mails, ¿no? Em, Abrir ventanas y chats y abrir archivos que sí, todo sin sentido. Exacto. 100%. Y, Pues, y por, y dime, bueno, por último, pues dale. mejor dicho, yo creo que hay una filosofía aprovechar que nos la está dando la inteligencia artificial y esta metodología de deep work combinadas. Yo creo que nada mejor que esta mezcla y es, la vida nos está dando una oportunidad de trabajar menos Sí, para hacer más sí, sí, y poder disfrutar nuestra casa, nuestra sí. familia, yo tuve papás de amigos que se iban a las 6 de la mañana, llegaban a las 9 de la noche a la casa, se sentaban a trabajar en la casa hasta medianoche. ¿A qué horas vieron los hijos? Claro, Entonces, claro. 6 horas al día bien trabajadas, Sí, bien organizadas y bien estructuradas son mucho más productivos que 10 horas haciendo todo a la loca. Entonces, consejos para cerrar. Uno es planear los días o las semanas por bloques, ¿cierto? Eso es muy importante. Solemos es llegar al día y ver qué hay en vez de planear como con calma a qué voy a dedicar mi semana y cuáles son como los outputs importantes que debo tener. correcto. Si esos bloques haces sesiones con equipo para sacar dudas y trabajo, eso te va a disminuir drásticamente el número de chats, de correos, de llamadas, de dudas del día a día. Sí, Por ende, vas a reducir el número de reuniones. Y a totalmente. reducir el número de reuniones, vas a tener más tiempo. Eh, y creo que uno de los más importantes y más difíciles de todos es aprender a decir no, ¿cierto? A todo, pues nos dicen, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Y es que es sí me va a traer beneficio y que no me va a traer beneficio en ese sentido. Entonces, si somos más conscientes de eso, vamos a poder trabajar un poco menos en horas y aprovechar nuestro, nuestro día, pues como mucho mejor. Y funciona demasiado bien. Créame que funciona Coincido. demasiado bien. Coincido. Em, Te iba a pedir que dieras 2 o 3 razones por las cuales leer el libro, pero ya las diste, entonces ya no te voy a pedir esa parte. Creo que la verdad es que además cerraste con un tema que me parece fundamental. La inteligencia artificial y la capacidad de hacer deep work es una combinación súper poderosa. Yo lo único que pondría como corolario, ni siquiera agregando, sino darte la oportunidad ahorita de tener espacios para aprender a usar la inteligencia artificial como una tecnología que te va a liberar shallow work, debería ser una prioridad para todos. Para quien está estudiando, para quien está trabajando, el tiempo siempre ha sido el activo más escaso que tenemos y hoy nos lo están regalando de vuelta, entonces hay que saber aprovechar eso. Bueno, Ujú. mi querido Juan, Totalmente. qué gustazo, ¿eh? De verdad, qué buena conversación. Aprecio mucho tu paciencia porque tuvimos ahí que programar un par de veces. Fue complicado. De repente las aerolíneas nos jugaron chueco, pero muy Suele agradecido. suceder. Sí, ya sé. Más de lo que uno quisiera. Es parte ya de lo que hay que considerar en tu capacidad como de calendarizar temas. Eh, Muy buena conversación. Estoy seguro que va a ser algo que le va a servir muchísimo a la gente que nos escuche. Y en las notas pondremos información sobre Starco y sobre ti, pero me encantaría si hay algo que quieras compartir adicional sobre estos días que vienen. Yo creo que este episodio iba a salir más o menos al mismo tiempo que estemos por allá por Medellín, pero feliz de dejar algo como para que quien escuche esto aprenda más de lo que ustedes están haciendo y conecte con ustedes. No, yo creo que puntualmente aprovecho para dar un mensajito. Estamos con miras hacia México para hacer una primera edición de Starco en noviembre. Entonces nosotros, nuestra misión es que a las startups les vaya bien. Entonces que nos conozcan, estoy abierto a conversar, mi LinkedIn está abierto, el que me quiera escribir y demás para conectar y conocer personas. Y bueno, y nada, yo creo que fascinado de estar en este espacio, me encanta, podemos seguir
compartiendo libros, amigo Fabriz, me dices que te estás leyendo, yo te digo también. Y bueno, por un futuro que sea que cuando te pregunten cómo vas, mucho trabajo, tú digas, no, la verdad poco, pero me está yendo muy bien. Fíjate que tenemos que lograr construir un book club de verdad. Ese va a ser uno de esos proyectos a los que va a haber que dedicarle tiempo, porque la iteración de esto que estamos haciendo es generar dinámicas donde la gente lea libros y los podamos enriquecer comentándolos en vivo, ¿no? Total. Me sumo, lo que necesites aquí. Mi biblioteca está, ahí la hemos ido formando con calma mi esposa y yo, que también le gusta leer muchas cosas, entonces fenomenal. Pues ya está. Pues te agradezco muchísimo, Juanga. Te mando un abrazo fuertísimo. Te veo muy pronto. Y muchas gracias por habernos regalado este espacio que fue muy rico. Muy, muy rico. No, a ti, a Fabriz, a tu equipo, y bueno, espero que la gente que nos escuche se lean el libro y aprovechen esta conversación. Gracias a todos. Gracias.